el ejercicio que hace un artista, que es meterse en un taller, clavarse mucho en un tema, en un material, una cosa y desarrollar una obra. Cuando hablo con escritores, con pintores, todos siempre usamos como el mismo lenguaje de que una cosa empieza a tener su propia personalidad y te va como dictando a ti. Lo que más disfrutas es cuando estás inventando algo y lo logras que sea realidad y que ahí esté. Pero te mandaron a eso, ¿en Ahí serio? para que fuera y hiciera un curso, al igual que nosotros. No fui el único. Sí. Bueno, aquí andamos. Gracias que siguen el 11 y gracias que siguen el 95.7 de FM y que está en Radio Instituto Politécnico Nacional. Pilar Clemente es artista plástica y además está presentando algo muy interesante sobre su papá, que vamos a hablar de ello, pero también vamos a hablar de ella, de lo que ella está hoy haciendo. Pilar, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias, muy contenta de estar aquí. Te lo agradezco, espero que no haya estado tan... Es que ya el regreso a clase mata, ¿verdad? Mata a las... Exacto. Oye, a ver, ¿qué estás preparando para tu papá para que luego hablemos de otras cosas? Desde el 3 de agosto que decías. Estamos ahorita en el 80 aniversario del exilio español en México, entonces sí. digamos que hay el marco como llaman, en el marco del 80 aniversario. Y monté una exposición de la obra de mi papá. Mi papá es un pintor español que vino con el exilio español en 1939. ¿Qué ya tenía, perdón? 40 años. Era un pintor ya con bastante reconocimiento, bastante éxito en España. Luego agarra la guerra, está del lado de lo que los jóvenes tenían que estar, que era del idealismo, de los republicanos, de todo esto. Participó mucho haciendo carteles y viñetas y cosas. Y era de la gente que se tenía que salir del país, pero No ya. había de otra. No había de otra. Salieron caminando por los Pirineos, se fueron a Francia, ahí estuvieron en campos de concentración, hasta que les dieron algunos países pues, de los que los invitaban, les escogieron y él escogió venir a México. Muchos se vinieron a México de esos, de artistas, de los que fueron allá a los Pirineos, ¿sabes o no sabes? Sí, muchos, Sí, ¿verdad? muchos, la mayoría escogieron México. Tenían opción de Rusia, Sí, los que estaban muy, muy clavados en esa onda. Sí, el que comunismo. Mi papá no estaba, Sí. exacto. De hecho, mi papá, que tuvo todo el entusiasmo en su juventud, el idealismo, todo lo que tuvo, pues llega a México, a un país que está con el entusiasmo del muralismo, de la pintura, realismo socialista y la lucha de clases, todas, la cosa muralista, y él viene de la tristeza, la decepción, de todo ese mundo, y llega a un país con ese entusiasmo y pues no encaja mucho en eso. Sí, Pero como muchos de ellos lo que hicieron era tan fuerte llegar y empezar de cero, y más gente como él de 40 años, que lo que hicieron es regresar mucho a su origen académico, que era un oficio que tenían mucho respeto, porque tenían un oficio increíble esos pintores. Entonces era una forma de ganarse la vida, es como decir yo soy, no sé, doctor o algo que... Entonces hacían mucho retrato y paisaje y cosas, habiendo venido de estar en las vanguardias y en toda la cosa de los años antes. Ajá. Sí. Entonces hay una trayectoria muy chistosa porque regresa a totalmente hacer paisajes y retratos, hace unos retratos de familias enormes y hace un retrato de León Felipe, el poeta, de otro Juan Gil Albert, escritores. Oye, y a ver, ¿y esta obra que estás presentando ahora, desde el 3 de agosto, qué compone? Mira, es una exposición que se llama Pintura Abstracta, años 50 y 60. Es un periodo donde yo hice la curaduría, le estoy dando mucha importancia a esos años, porque son años que se consideran, que él fue una influencia importante a lo que llamaron los pintores de la ruptura. Y como él está metido como pintor de la ruptura o como exilio, pues ya se hizo una retrospectiva general y esta está muy centrada en el arte abstracto 50 y 60, que tiene mucha relevancia en la cultura. ¿Regresó a España después del franquismo o no? Regresó como muchos intentando regresar, pero tratando. Qué difícil, ¿verdad? Horrible, porque él ya tenía 70 años y la nostalgia del exilado, que tiene una combinación de
nostalgia por el país, pero también por tener 20 años, porque todo el mundo extraña Esa tener era la 20 fuerza que años, tenías, ¿no? pero se te hace O 40, bolas. pues, ¿no? O 40, que estás vital. Se te hace bolas si extrañas ser joven o extrañas el país donde eras joven. Una hija que dejó de 5 años, digo, Sí. muchas cosas muy fuertes que vivieron. Y entonces fue, y cuando allá le decían el mexicano en el pueblo, y acabó siendo muy duro a los 70 años de empezar de cero y se acabó regresando a México otra vez. No hubo de otra. No, ¿Cómo no. es Además, que las 3 hijas, tenemos 3 hijas mexicanas que le volamos de la casa en 3 patadas, ya nos fuimos todas y lo dejamos ahí solo con mi mamá. Y además ni siquiera fue práctico de irse a Madrid o a Barcelona, a un lugar al donde... pueblo. No, se fue a buscar su tierra prometida, se enamoró de un pueblo, no de su pueblo, de un pueblo de pescadores y precioso que se llama Altea, en las orillas del mar, del Mediterráneo, y un lugar donde no iba a empezar una carrera a los 70 años. ¿Tú fuiste para allá alguna vez? No, nos llevó a todas y nos llevó en barco desde Veracruz. Nos llevó del ¡Guau! mismo modo. Oye, ¿qué fueron? ¿Cuántos días? Además, mi mamá era una emigrada de emigrada, porque era una judía de Brooklyn, de Nueva York, como de Woody Allen. Sí, Entonces claro. ya mi familia era un relajo y nos lleva a un pueblito de pescadores. Oye, ustedes con una cara todo el viaje de a dónde vamos. Pues ¿verdad? entre la aventura y entre el destanteo de Sí, que no había sí. ni escuelas. Y mi papá tenía una cabeza ya de alguien que todo lo que le había pasado y como artista pensaba que todo era relativo. Era relativo ir a uno a la escuela, daba lo mismo. Sí, no. Podías ir o no a la escuela, podías saber leer, escribir, ¿qué más da? Nunca sabes, la vida da tantas vueltas. Sí. Entonces, con esa mentalidad nos llevó... ¿No te agarraste con tu padre muchas veces por eso? No, porque estaba yo para muy bien, ¿eh? joven. No, estaba yo muy joven y yo lo idealizaba. Y mis amigas me decían que qué envidia, que mi papá no me regañaba si reprobaba, le valía gorro. si ¿Dónde estudiaste? reprobaba. ¿En el Madrid y El esas colegio cosas? americano, ¿Al colegio americano? extrañamente, porque mi mamá, Claro, de por las Brooklyn. pocas batallas que ganó, porque no ganaba ni una, era que sus hijas hablaran inglés. Sí. Entonces, o sea, los códigos eran muy raros, todo era Sí. muy raro. Y ahí están las 3 chavas en edad de ir a una discoteca, metidas entre naranjales y olivos en Sí. el campo. Nos mandaban a la sequía así con una bombona por agua fresca y que, pues, ¿qué pasa? Nos ¿Qué edad fuimos tenías, enseguida. Pilar? Yo tenía 17. ¿Y qué pensabas? Porque también Lo estabas... que pasa es que me casé con mi noviecito que había dejado en México. Vino por mí al año y me casé el día que cumplí 18 años. Cada quien se fue como pudo Sí. porque todo era tan absurdo, porque no teníamos ningún Y futuro te ahí. casaste a Casé. los 18. El día de Fíjate. mi cumpleaños, porque ese día era mayor de edad. Y para cumplir con todas las de la ley. Pues para que no fuera complicado el Sí, claro, no trámite. vaya a ser. Él mayor que tú. No, también no. También pero es 18. escuincle. Sí. No, 21. 21, sí, chao. Oye, a ver, esa historia es la que también supongo que te forma a ti como lo que Sí. tú haces, ¿no? Sí, O sea, ese sí, es un, digamos, ¿cuántos días son? ¿3, Eso sí 4 me días? forma o me deforma, pero Bueno, es... forma o de sí. forma, pero ¿cuántos días te fuiste? ¿4 o 5 en barco? ¿Cuántos fueron? 3 semanas. 3 semanas. Duraba 3 semanas el trayecto. Híjole. Y una casa donde se hablaba todo el día de colores y de tonos y de matices y de si un azul era el adecuado o no. O sea, todo era como otro planeta mi casa. Sí, claro, me lo Eran imagino. otro planeta. Mis Oye, papás venían de 2 planetas diferentes. Sí. O sea, Europa y entonces yo no América. tenía ni abuelos, ni tíos, ni nada. Entonces, una casa nada convencional. Y a nosotros nos dio el típico síndrome de conversas. Queríamos ser tan mexicanas, que éramos más mexicanas que todas las amigas mexicanas que nos que rodeaban. tenías. Pero en el fondo eras mexicana. Hacíamos odas al tlacoyo y odas a la enchilada. Oye, No, sí, pero en el era fondo eras mexicana. mexicana, No, sí. mexicana. Es que sabes que si tus 2 papás son extranjeros de 2 países iguales, pues te jalan mucho a decir que tú eres como ellos. No, a nosotros inteligentemente nos dieron nuestro kit de identidades de chicas, nos dijeron, ustedes son mexicanas librepensadoras. Ya. Y yo creí que librepensador era la palabra de una religión muy respetable, ni siquiera vi que eran 2 palabras, era Sí, una libre sola. y pensador, claro. No, no. Oye, a ver, Entonces, bueno. ¿qué pasa? Decides regresarse, tu papá se queda y ustedes primero se regresan. ¿Qué acaba Me regreso pasando? yo, otra hermana se hace de un Poco a novio. poco se van regresando. Nos vamos regresando y él a los 2 años hace un primer viaje de visita a México. Después se queda un ratito más, luego se regresa y se vuelve a quedar otro ratito más. Y como al tercer viaje ya se queda. Ya se quedó. ¿Y para ti qué fue eso,
Pues Yo era estaba lógico. muy contenta porque para mí tan chica regresarme, casarme, regresarme, Sí. con un noviecito que llevaba casi un año sin ver, era como buscar algo que tuviera lógica en mi vida, porque Que no estaba. en ese pueblo no sabía yo qué iba a hacer con mi vida. Oye, ¿y el pueblo? ¿Hiciste algo en el pueblo? Pero fue fascinante también. Estoy seguro que sí, porque una parte. también lo que sí nos despertó mucho la imaginación, mi papá, desde toda la vida, desde sus historias, desde toda la vida que había vivido, desde un estudio donde se creaba pintura. O sea, en mi casa era la casa abajo y el segundo arriba el piso estudio. era el Olimpo. ¿Dónde vivían? Era en Las Águilas. Sí. Era como el Olimpo donde viven los semidioses que producen una cosa rarísima que se llama arte, donde es prohibido entrar, prohibido subir. Y entonces ahí arriba se estaba cocinando Algo. cosas importantísimas, porque lo único así importantísimo era el arte de mi papá, la pintura. Oye, ¿la vida social cuál era? Porque era, supongo que con grandes artistas mexicanos Pues lo que también. pasa es que mi papá se casó de 50 años con mi mamá y tuvo 3 hijas. O sea, mi papá siempre, desde que yo me acuerdo, ya andaba en los 60s. Entonces, sus primeros años se ha de haber juntado con mucha de la gente de la República. Sí, los republicanos. Pero lo que fue pasando con el tiempo, se ve que se fueron distanciando, se fue alejando. Pero sí había un ambiente en mi casa que a mí me encantaba, de gente que tocaba la guitarra, que tenían conversaciones fascinantes, ponían la chimenea, servían vinos, eran muy agudos, Sí. era padrísimo. Lo que pasa es que era otro planeta del que yo vivía en la calle con mis el amigas. colegio americano. No, y mis amigas de la colonia, que todas eran católicas, bautizadísimas. Sí. Digo, mi hermana grande y yo hicimos lo típico, que nos fuimos a bautizar, hicimos primera comunión, o sea, queríamos ser mexicanas a toda costa. y se hablaba diferente, se comía diferente en mi casa, pero sí nos despertó mucho la imaginación. Oye, Yo creo que esa es mi herramienta. ¿terminaste en el americano la prepa? No la terminé, me llevaron a España Ahí será, a claro, los 17 años. 16. ¿Regresas y qué pasa en términos, lo personal, pero también de tu formación profesional? ¿Qué Mira, pasa? lo que pasa es que mi formación siempre fue muy atípica porque yo me hice muy autodidacta. Sí. Porque yo siempre tuve que improvisar y inventar y arreglármelas y lo que traía es un bagaje visual muy fuerte, que lo fui descubriendo que lo tenía, que había yo aprendido sin darme mucho ni cuenta. Mucha cosa de proporciones, de valores, de cosas, de un vocabulario que hablas que algo está muy grande o muy chico, le falta un poquito, no le falta. Y todo eso se vuelve como algo que de pronto es todo lo que necesitas para crear algo. Y una cosa, mucha imaginación, mucha creatividad, mucha relación con los materiales, los objetos. ¿A qué edad te empezaste a dar cuenta, Pilar, de todo eso? Entonces yo hacía siempre cosas y siempre inventaba cosas y muy jovencita que me divorcié, como a los 22 años, yo estaba divorciada con un hijo y dije, ¿de qué voy a vivir? Y entonces empecé a meterme a arreglar casas, a remodelar casas. Mira. Y con una soltura que no sé de dónde la Y saqué. que empezaste a ser famosa y todo el mundo te decía, Y empecé "Vente, a órale". hacer cosas y tiraba paredes y levantaba y hacía y todo así como Sin muy tener una natural. formación Sin concreta. tener una ¿no? formación. Pero, bueno, sí la tenías, ¿no? La Pero me tenía refiero, sí. sin estructura. Sí. Tiene su lado bueno y mucho lado malo también, porque también es una forma muy difícil de irte formando. Sí. Pero por otro lado, tampoco sales como con un troquel y una receta de una escuela, porque también tienes una ¿Tu originalidad. papá vio lo que tú hiciste? No. ¿Ni se asomó o no le dio tiempo? Es que no, mi papá se murió cuando yo tenía 26 años. Sí, entonces estabas apenas. Estaba yo apenas ¿Tu empezando mamá? y hacía muchas cosas. Mi mamá, ya lo último, lo mío que tiene como, digo, Sí, una que se cosa hizo más conocido. profesional, que Sí. ya es una línea, que ya tengo un nombre, eso, tampoco le tocó. Sí le tocó que inventaba y hacía hacía miles de cosas todo el tiempo, pero no enfocado como los últimos Sí. años. ¿Cómo resolvieron sus vidas bajo esta dinámica tus hermanas? ¿También se dedicaron al arte? Mira, la chica nació como pintora. Esa no quiso hacerse agujeros en los oídos, no se quiso bautizar. Ella era como la hija que tenían que tener Era, los papás normales. El pueblo unido jamás Y será ella nació como una hija lógica de esa casa. Nació desde chiquita, nunca dejó de dibujar. Es una pintora bastante reconocida, es una artista. Y ella tuvo una vocación de esas marcadas desde muy chica.
Y tomaba clases de flauta y de música. Y era como la grande y yo es la que nos dimos miles de tumbos y miles de idas y regresadas y cosas. ¿La grande también se dedicó a esto? No, la grande es maestra y lleva toda la vida siendo maestra Montessori. Bueno, todo el mundo, las galerías y todo el mundo es novio, una parte que cae muy gorda del mundo alrededor del arte. Sí. Y ella no tiene una personalidad que aguante nada de eso. Es muy creativa, tiene un ojo muy fino. Pero eso no. Pero no. ¿Tú sí tienes hígado? ¿Hígado? Sí, para eso. Sí, pues más o menos sí. Digamos que yo soy no la sé por de qué la me late familia. que no. Sí, no, es que yo dentro de mi familia soy como de Wall Street. O sea, yo soy como la que tiene la que monta la exposición de mi papá, la que hace todas las cosas que tienen que ver con el mundo de afuera, ¿no? Yo soy la más aterrizadita. ¿Cuándo te diste cuenta, Pilar, que estabas en un mundo que ya iba a ser tu mundo? Lo explico de otra manera. ¿Cuándo te das cuenta que después, 26, 27 años, vas a acabar siendo un artista para toda la vida y no vas a regresar al americano para acabar la prepa, y luego meterte a la UNAM o al TEC o a la Náhuac, al Poli, a la UAM para estudiar diseño gráfico, hasta medicina, para que veas que soy cuate? Sí. Pues es que me di cuenta muy pronto porque yo tuve que, como soy una sobreviviente de una situación muy rara, donde yo muy pronto tuve que ganar dinero, que trabajar, que arreglármelas yo sola, y yo nunca estuve en la situación de darme el lujo de mejor regreso a la escuelita. Sí. Para nada, yo estaba muy chica ya teniendo, y además cuando me separé, lo primero que hice es ir al despacho de un diseñador, que me llevó un amigo y me dijo que era un despacho de un diseñador muy importante en México, y que le dije que se podía estar de aprendiz, si podía estar un tiempo con ellos, y que yo hacía lo que él le diera flojera a cambio y no me iba a pagar ni nada. Entonces me metí a ese despacho, muy pronto me cayó una chamba a mí. ¿A ti? Sí, a mí. Y le dije, ¿me apoyas? ¿Me dejas? ¿Te acuerdas cuál fue la chamba? Sí, lo que pasa es que una amiga me consiguió un trabajo de remodelar una casa y hacer todos los muebles, toda una remodelación de una casa y el diseño de todos los muebles. Y le dije a este señor, Horacio Durán, que era un señor padrísimo, le dije, ¿me apoyas con el despacho, con toda tu gente, tus carpinteros, todo? Me dijo, sí, tú diles que sí y yo te ayudo, lo que te atores, lo que quieras. Puedes usar a toda la gente, y ya me aventé a eso. Y además te pagaron. Sí, la chamba sí. Sí, claro, pero lo que digo es que en esa circunstancia en la que estabas... Exacto. Ya era un trabajo. El propio despacho se ve beneficiado. Sí. Entonces fue mi primer trabajo ya formal de eso. Pero si me doy cuenta, siempre estaba inventando y haciendo cosas. Sí. No sé, es algo que tengo desde niña. La parte de las exposiciones y todo eso, ¿le has entrado o no? Sí, ¿no? Hay 2 o 3. Mi primera exposición la hice en el Franz Mayer. Sí, recuerdo. Yo regresé de vivir en Alemania y en Moscú estuve viviendo fuera con otro marido. Sí. Oye, ¿después del muro o antes del muro? No, justo cuando se cayó el muro, me tocaron etapas padrísimas. ¿Tanto en Berlín? ¿Estabas en Berlín? No, todavía estaba la embajada en Bonn. En Bonn, sí, claro. Yo fui a Moscú, que era la capital. 2 años y medio en Moscú, en la cual me metí en la escuela de arte que se llama Surikov, que era como la San Carlos de allá. Y me metí de oyente, porque no tenía credenciales, pero me metí de oyente. Y luego de ahí me tocó Gorbachev, que fue una etapa increíble. Y me fascinó el arte ruso, me fascinaron las iglesias, la música. Era una etapa fascinante y bueno, ¿Y eso cayendo? Fue muy, muy estimulante intelectualmente estar ahí. Oye, ¿y eso cayéndose a pedacitos? Todavía era todavía Gorbachev, que estaba al principio, todavía estaba era el momento de una euforia que empezaba a ir para abajo. Sí. Empezaba a ir, pero son 2 años y medio. Y en Bonn, yo vivía en Colonia, pero estaba casada con un diplomático, entonces la embajada estaba en Bonn, pero yo estaba en... Estaba Bremer, ¿no? Sí. De embajador. Era mi esposo. ¿Y ahora qué te dedicas? ¿Qué andas haciendo? Bueno, entendiendo que esto nunca para, ¿no? Pero no, llevo muchos años. Lo que pasa es que cuando tú trabajas para clientes, para gente, tienes siempre que hacer algo pensando en la cabeza de la otra persona y no tienes la libertad de un artista. Y yo creo que yo ya traía un tic-tac de ser hija de un artista, de haber vivido entre artistas. Y un día como tuve el valor, porque tienes que tener el valor de decir, yo ya voy a hacer una obra mía,
lo cual implica que te encierras, la creas, si no te gusta lo tiras a la basura, lo haces con tu dinero. Yo como hago muebles de fierro gigantes, cuesta muy caro tirarlos a la basura, no es solo como más caro vale que te salgan bien. No, pero te tienes que, fíjate que una de las cosas importantes es que te atrevas a hacer algo y que cuando acabes digas, me quedó padrísimo o me quedó horrible, porque debes de tener el valor de decir, no me salió. Y si no te salió, pues ni modo. Sí, claro. Entonces yo me retiré como un año a hacer una primera colección y es ahí como el parteaguas de estar haciendo cositas para todos, pues haciendo un sofás y muebles y platos y vajilla y todo, a hacer una obra ya con una línea, que es una colección de muebles de fierro, que eso es con lo que he estado 25 años haciendo. ¿Mexicanos? ¿O ya no piensas en esa idea mexicana? Sí son. Que te yo creo que son una digestión de todo. Sí. No son especialmente mexicanos y especialmente nada, son una influencia de todo lo que yo supongo que he digerido. Y me importa que no sean idéntico a algo, porque el chiste es que haya todo y nada ahí, ¿no? Y son muebles pesados y a partir de eso tuve la suerte de que arquitectos como el que más me pidió trabajo fue Legorreta, me pidieran mucho trabajo especial. Aparte de comprar mis piezas para una casa, me pedían una puerta enorme, una entrada de un edificio, de una institución. Entonces hice puertas en museos, hice... Esta debe haber sido padrísimo, padrísimo. ¿no? Hice una pared de 90 metros en Qatar, en Doha. una universidad en Doha. Entonces, mis muebles fueron como el trampolín para hacer cosas gigantescas. Perdóname, Pilar, ¿de 90 metros? Sí. ¿90 metros? Sí, 90 metros de ancho por 4 pisos de alto. No sé. Uf. Sí. Entonces, ¿Y cómo se abre? No, esa no se abre, esa es una celosía. Sí, claro. Esa no es puerta, es muro. Es muro. Puertas he hecho, ahorita la última que hice es en la Universidad de Stanford, una puerta también una puerta como pieza de arte. Entonces ya, se me fue abriendo un camino padrísimo. Sí, y en eso estás ahorita. Y en eso estoy ahorita. Oye, ¿cómo anda todo este tema de la cultura, el arte y estas cosas en el país ahora? ¿Qué alcanzas a saber de lo que has estado viendo estos meses? Yo siento un poco de parálisis, siento una cosa como muy detenida, hay como miedo a hacer cosas, como que nadie sabe muy bien, entonces hay una sensación de que estamos como en stand-by un poco todos los del mundo cultural, como una sensación de esa sala de espera que al rato igual pasas a ver al doctor, pero mientras te quedas en la sala de espera. Y siguen llegando pacientes. Y cosas así, y yo creo que eso es un círculo vicioso, porque el mismo susto detiene y el detener las cosas ayuda a que las cosas vayan mal, ¿no? Entonces... ¿Por qué? A ver, déjame hacerte una pregunta medio obvia, pero dime, a ver, alguien como tú que ha estado viviendo de cerca desde muy chica todo esto, que ha tenido la cultura y el arte rondándole todo el tiempo en su vida, que has podido viajar, que has estado en lugares emblemáticos en la vida cultural y artística del mundo, a ver, ¿por qué esto no lo tenemos que dejar? ¿Por qué no tenemos que dejar este asunto del arte, de la difusión del arte, de la cultura, de los creadores? Cuando tú te ves a ti mismo dices, no me dejen sola, ¿por qué? Porque yo, ¿qué hago? ¿Yo qué papel juego? Voy a tratar de contestarte que me salga medio coherente. Yo creo que la cultura muchas veces no la ven como algo tan importante, pero no se dan cuenta que la mayoría de la gente que trabaja, que va, que viene, mucho de la parte que le da mucha felicidad es oír música. O sea, ¿qué haría la gente si no tuviera la música o el baile o todas las cosas que tienen que ver con el arte? Entonces... es curioso, es como que no se ve como algo de una necesidad inmediata cuando se plantea desde ciertas mentalidades. Y por otro lado, todos nos enriquecemos del arte, o sea, a todos los niveles. O sea, yo estoy un poco de luto de que se murió Celso Piña. Sí, claro. Yo pienso que es importante. Sí, claro, sin duda. Y te digo casos que son muy obvios para la gente, pero hay muchos artes y mucho tipo, y hay artes más para unas gentes que otras, pero... todo el arte es algo que enriquece la vida de la gente. Entonces, ojalá que lo vean como... lo valoren que hay por ahí. unos mucho más fácil de asimilar, pero yo te estoy diciendo cosas muy generales, porque, digo, hasta la comida es un arte. Nadie no quiere comer rico. Yo, de hecho, mi relación con los herreros, que trabajo mucho, cuando tengo que como explicar un poquito por qué una cosa le va o no, que son cosas de proporción, de el grueso de un fierro, un metal...
como mejor me explico es comparándole con comida. ¿Por qué algo le queda bien el epazote o por qué no le va? Que no le vale epazote. ¿Y por qué no, mejor si le ponemos cilantro? ¿Y por qué te puedes pasar de sal y hay una sal que es la justa? O sea, entonces enseguida conecto perfecto, porque la comida es algo como muy de entender, que es de sutileza, de grados. Y de tiene todo que ver esa con cuestión. todos. Y es lo mismo, ¿no? Y la música y el arte y todo eso. Oye, Pilar, ¿nos podemos sacar una foto más? ¿Sí? ¿Sí? Ya para nuestro archivo y para despedirnos. Y muchas gracias. Fíjate, Gracias. nos pudimos haber conocido en Bonn, En que Bonn. ahí estaba nuestra capital, en un barrio muy bonito, por cierto, ¿verdad? Pero yo estaba en Colonia. En Colonia. Sí, claro. Es cierto, ¿no? Es en que Colonia. la Embajada Sí, de México y la de Brasil están en Colonia. En Colonia. Pero recuerdo Pero que... tenemos ahí la catedral maravillosa. Híjole, de Colonia, que la de belleza. milagro no le pasó algo. Sí, Sí. la salvaron con nomás un tiene uno, ¿verdad? La salvaron porque la iluminaron. Fue un trato internacional Eso no es fácil. de poner una luz muy fuerte a la catedral como para que no la bombardearan. ¿Y tú crees que existen los 3 Reyes Magos o no? Pues ahí está, ¿no? Dicen que ahí sí. está. Muchas gracias, Pilar. Bueno, gracias a ti. Muchas gracias. Pásela bien. Hasta la próxima. Adiós. Creo que no pasa. No.